Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arranca el creo anteúltimo programa de Partida Doble del año, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas con entrevistas, con el acontecer económico y todo lo que vamos a tratar de entender que va a venir de nuestro país en ese nivel, en el económico. Presento a mis co-conductores. ¿Cómo le va, profesor Cetrángolo? Excelentemente bien. ¿Cómo volvió del viaje? Muy bien. Por suerte pude volver porque... ¿Cuándo llegó? Llegué el jueves. Adelanté un día la vuelta para evitar algún inconveniente. Ok, sí. Perfecto. Profesor López, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Usted no viajó tanto este año, ¿sí? Bastante viajé. Bueno, Bastante viajé. Estuvieron parejos porque... No, igual se alternaron porque... Sí. El doctor tuvo un viaje exótico la semana pasada. Sí. El doctor tiene viajes exóticos. Bueno, no voy al lugar donde va todo el mundo, ¿no? Digamos, hay que variar. Yo recuerdo que cada vez que se actualiza nuestra playlist, sí, él dice que es alguien que transmite desde África. Yo recuerdo haber leído eso. Sí, pero... ¿Será uno de los destinos del...? No sé, no conozco ese continente. ¿No? El corazón de las tinieblas. No. Lindo lugar. Lindo lugar. Bueno. Yo conozco una parte nada más, muy pequeña. La parte más británica del continente. Bien. Señores, vamos con un primer tema y ya volvemos con nuestro invitado que está aquí en piso. ¿Qué nos trajo, profesor Cetrángolo? Bueno, porque hoy vamos a hablar de esta transición entre dos políticas económicas, ¿no? Sí. Entonces traje un tema que se llama Wee Hours, que en realidad son las horas de la mañana después de una noche muy intensa, ¿no? Uh-huh. No es un hangover, es la recomposición del hangover, ¿no? Uh-huh. Cuando está por empezar algo nuevo. Es un blues que acaba de grabar Ronnie Wood en el último disco que sacó de homenaje a Chuck Berry, en un dúo con Imelda May, que creo que es muy recomendable. Allí vamos, volvemos en unos minutos. Mientras peleamos el rating mano a mano con la salida de Alberto y Cristina a Plaza de Mayo, seguimos aquí hablando un poco de lo que no va a ser esto que ahora parece un poco de maquillaje, que es un acting. Vamos a ver qué viene después, cuando veamos en los papeles qué va a suceder en la economía. Tenemos un invitado en piso para hablar de él. Sí, un invitado que ya es de la casa, ¿no? Sebastián Katz. No creo que es la primera vez que tenemos, pocos programas tienen un funcionario de alto nivel, ¿no? Sí. Al minuto siguiente de terminar su mandato, ¿no? Es verdad. Sebastián, gracias por venir. Sebastián es profesor de nuestra facultad hace muchísimo tiempo y bueno, como todos saben, ha sido secretario de Política Económica en estos últimos meses, así que... Hasta ayer. Sí, hasta ayer a las 12 de la noche que nos compartimos en Calabaza. En Calabaza, ¿no? Como suele decirse ahora. Pero no, el primer lugar al que uno querría venir es aquí, digamos, porque es la casa de uno, ¿no? El programa, digamos, de la facultad, y bueno, volviendo acá.
Bueno, gracias y se lo ve entero, ¿no? Digamos, no sé. No, pues es un detalle. En general los funcionarios salientes no van a ningún lado porque salen corriendo. En Claro. tu caso habla bien de vos que puedas salir hablando. Muy bien. Me acordaba, había algo que decía siempre Pablo Garchunov respecto de la función pública, digamos, en un país tan complejo, en una macroeconomía tan accidentada como la Argentina. Pablo siempre decía que bueno, uno va al gobierno por la gloria en la primera oportunidad, por la revancha en la segunda y la tercera, bueno, me guardo la calificación. Y en mi caso tuve, digamos, la fortuna de que las dos experiencias de gobierno en las que me tocó participar, en 2004-2005 con Lavagna, Sí. como subsecretario de Programación Económica, y en esta gestión acompañándolo a Hernán Lacunza como ministro de Economía y en mi caso yo como viceministro, fueron dos experiencias con diferencias en los contextos, etcétera, pero en las que de alguna manera uno tiene la percepción de que fuimos de menor a mayor en términos de los objetivos que nos habíamos propuesto. Entonces no quiero tentar la suerte con una tercera, digamos. Claro. No, bueno, siempre este país da nuevas oportunidades. Y bueno, ¿qué agarrar una papa caliente, ¿no? O más que caliente, ¿no? Y como vos decís, como decía Oscar, no es que tenés que ir escondido porque la cosa se incendió, sino que realmente contra casi todos los pronósticos el barco navega y amarró en condiciones un poco averiado, digamos, pero a flote, digamos. Me parece que esa es un poco la conclusión que me queda. Por supuesto, los hechos son demasiado recientes y habrá espacio para analizarlo con más perspectiva, pero te diría que tal vez hubo una concatenación de hechos que básicamente me parece que explican la situación, que es, a diferencia digamos, nosotros, digamos, como en nuestra profesión trabajamos mucho con contrafácticos y, digamos, me parece que en este caso el contrafáctico, lo que podría haber ocurrido, no estaba claro únicamente para los especialistas, sino para la ciudadanía en general, para la sociedad en general, y nosotros tuvimos mucho acompañamiento. Y bueno, la verdad que sí, en circunstancias difíciles fuimos a hacer un poco de bomberos, que a veces es el trabajo que tenemos que hacer los economistas, tratando de, en medio del incendio, no quiero exagerar, pero romper la menor cantidad de ventanas posibles, digamos. Teníamos un objetivo bastante de mínima, que era evitar, de mínima pero importante y relevante, creo, que era evitar un deterioro mayor de la situación, y creo que medido en términos de esos objetivos, bueno, lo analizará la ciudadanía, los colegas, etcétera, pero creo que razonablemente cumplimos con ese objetivo, que era tratar de estabilizar la situación y garantizar una transición ordenada, dándole al próximo gobierno, que está asumiendo en este mismo momento, digamos, los mayores grados de libertad en una situación compleja. No ser devorados por la situación política, porque las transiciones en Argentina han sido muy traumáticas. Sí, pero en este caso, por eso, me parece que ahí no hay solo un mérito del equipo económico, sino que el conjunto de la dirigencia política, más allá de las naturales diferencias y de una campaña que, como toda campaña en Argentina, suele ser, digamos, muy pendular y con posiciones muy divergentes, sin embargo, a pesar de eso, hubo un acompañamiento general, y nosotros la verdad que lo sentimos de todo el espectro político, digamos, no solo del oficialismo, sino también de la oposición, que ahora es oficialismo. Ahora, Sí, claro. yo quisiera empezar con un contrafáctico adicional, ¿no? Mucha gente dice, y la verdad que no lo digo porque estás vos acá adelante, sino que lo he escuchado, es una opinión bastante difundida entre colegas y gente interesada en el tema, que gente que dice, che, estos tipos deberían haber estado antes, ¿no? Digamos, acá, y la cosa tal vez no hubiera llegado tan lejos, ¿no? Como decir, bueno, vinieron, esto fue un plan más realista, ¿no? De algún modo. ¿Ustedes sienten que esto llegó un poco tarde? Sí, un poco sí. Lo que pasa es, bueno, el nuestro fue un plan focalizado principalmente en administrar una coyuntura difícil. Digamos, y sí, por supuesto, con el beneficio del diario del lunes, uno puede, me parece que va a haber tiempo y es interesante para los colegas, la profesión, podamos analizar cómo fue esta etapa, este proceso del gobierno que termina de Juntos por el Cambio, pero era una situación inicialmente
compleja, digamos, la economía que se heredó era compleja, con desequilibrios tal vez no manifiestamente abiertos, bajo la forma de una crisis abierta, pero era una combinación de desequilibrios macroeconómicos importantes, distorsiones microeconómicas muy agudas y mucha debilidad institucional. Pero sobre esa herencia compleja, sí, probablemente el gobierno de Cambiemos, digamos, tal vez subestimó esas complejidades, sobreestimó sus capacidades, y al mismo tiempo, bueno, eso lo llevó a cometer algunos errores de diagnóstico desde mi punto de vista, y eso internamente, digamos, tal vez no nos tocaba estar tan directamente en la toma de decisiones en ese momento, pero digamos, de algún modo lo fuimos marcando. Y también hubo, por supuesto, en Argentina un poco de mala suerte en algún momento, pero sobre una economía que exhibía fragilidades. Bueno, podemos hablar más en detalle de eso, pero bueno, esa combinación de una situación heredada compleja, de errores de diagnóstico y al mismo tiempo un contexto que a veces se vuelve adverso, ¿no? Nuestros ciclos de ilusión y desencanto, explica un poco ese derrotero. Y sí, la verdad que desde mayo del 2018 la situación se había complicado mucho, y digamos, el programa que se estaba llevando adelante empezaba a dar algunos resultados. Digamos, después podemos discutir este tema de las políticas fondomonetaristas, el tipo de programa que se llevó adelante, pero en la economía, digamos así, hacia junio, julio, empezaba gradualmente a tener síntomas de recuperación, de salida de la recesión, y la inflación, después de los shocks inflacionarios de fines del 2018, gradualmente había vuelto a un sendero desinflacionario, pero el cimbronazo que implicó, digamos, el cambio de escenario político, en un escenario institucional también muy inusual por esta situación de unas primarias que quedaban a muy larga distancia, digamos, de la elección general, y en un país en donde, bueno, todavía no hemos construido como los consensos básicos sobre ciertas cuestiones de, qué sé yo, equilibrio fiscal intertemporal, moneda sana, una integración al mundo razonable, digamos, genera mucha pendularidad en la política económica. Y bueno, en un programa que tenía fragilidades y que estaba realmente muy dependiente de, digamos, la renovación de corto plazo de los vencimientos, bueno, el 12 de agosto, ustedes se acuerdan, tuvimos una reevaluación de la riqueza en gran escala muy compleja que, bueno, puso de manifiesto una gran vulnerabilidad. Ahora, Sebastián, digo, el programa, digamos, ustedes llegaron a un momento de emergencia muy crítico, y me imagino que armaron un programa cuya prioridad era llegar a hoy. La verdad, hoy era el día, llegar a hoy. Esta es una pregunta fácil de hacer, pero es muy difícil de responder. Pero digo, ¿qué cosas hubieran sido distintas si el programa no hubiera sido un programa de emergencia? Si hubiera sido, si como decía Andrés, te hubieran llamado un año antes. ¿Entendés cuánto la política estaba dominada por la emergencia, o era la política que había que hacer en cualquier circunstancia? No, yo creo que, digo, lo que nosotros hicimos en estos últimos meses, fíjate, tuvimos que tomar decisiones muy duras, reperfilar vencimientos de la deuda de corto plazo, bueno, tuvimos que introducir un esquema de control de cambios, digamos, para administrar la escasez de divisas. Todas esas medidas están explicadas ya por una situación que se había tornado de emergencia en ese momento. Tal vez yo diría un año antes no, pero sí uno puede discutir al principio del gobierno, cuando se había heredado esta situación de una crisis no manifiesta todavía, pero de tendencias no sostenibles que evidenciaba la economía a fin de 2015, cuando el gobierno de Cambiemos recibió. Bueno, obviamente es opinable, yo creo que probablemente allí hubo algunos errores en el mix de políticas macroeconómicas que se eligió, la combinación de políticas. Se quiso ir demasiado rápido en lo monetario y probablemente más lento de lo deseable en lo fiscal, y se apeló demasiado, digamos, al financiamiento externo en un contexto en que tal vez Argentina llegaba tarde a la fiesta de la hiperliquidez global. Digamos, sí, lo fiscal te diría que no, bueno, no es que no se fue, no fue bueno, lento, fíjate que después tuviste que pisar el acelerador, vez sobre fin de 2017, principio de 2018, ya en un contexto adverso, pero justamente
justamente lo que digo es, vos tenías desequilibrios macroeconómicos importantes, habías heredado un déficit fiscal muy pronunciado y en retrospectiva vos lo escribiste, digamos, durante estos años y lo manifestaste con mucha claridad. Hubo tal vez el enfoque, digamos, de ofertismo fiscal, digamos, no fue, digamos, la opción correcta, y yo también lo planteé. Creo que la idea de que la inflación que habíamos heredado, que tenía rasgos de cronicidad, se podía bajar sin políticas de ingreso, apelando exclusivamente a la política monetaria y adoptando un esquema de metas de inflación que en realidad es más un punto de llegada que un punto de partida para inflaciones del orden de 20-30% cronificadas como teníamos. O sea, hubo algunas cuestiones del diseño que sí, si vos me preguntás, creo que se podrían haber hecho de otra manera en el comienzo del gobierno. Aún así, diría, la situación era compleja y no sé si un gobierno ideal no hubiera enfrentado dificultades de todas maneras, porque teníamos que transitar un sendero complejo. Muy difícil. ¿Sí? Muy difícil. Y en ese punto vos dijiste, nos llamaron de bomberos, ¿no? Igual. Y el último bombero que tuvo que apagar un incendio importante fue Remes Lenikov, ¿no? Y vos viniste poco después, ¿no? Sí, pero a disfrutar del incendio ya apagado. Ya apagado, ¿no? Sí. Si tuviéramos que hacer una analogía, y por supuesto la situación es distinta, ¿el trabajo de Remes Lenikov está terminado? Te diría que en algunos planos sí. O sea, por ejemplo, yo diría, la economía que está heredando Alberto, digamos, en este momento, es una economía que corrigió desequilibrios flujos de manera razonable. O sea, prácticamente te diría que vos tenías en inercia a fin del 2015 un déficit fiscal primario de orden de casi 6 puntos del producto, si tomás en cuenta, digamos, un montón de factores que estaban presentes, y hoy estás en una situación virtual de casi equilibrio primario. O sea, con un déficit primario que nosotros proyectamos que en diciembre, por supuesto contingente a medidas que se puedan tomar o no, pero vamos a menos 0,4, digamos, o sea, cumpliendo con las metas que se habían planteado en el programa. Por otra parte, la economía hizo una corrección dramática, yo diría, de su desequilibrio externo, de casi también 6 puntos del producto. Digamos, ahora tenés una situación de virtual equilibrio de cuenta corriente, por supuesto muy ayudada por la recesión, sin duda, y por la reversión de la sequía, pero digamos la economía desde el punto de vista de sus desequilibrios flujos, o sea, su déficit fiscal y su déficit externo, ha tendido a corregirlos. Los precios relativos que tenés no están dramáticamente desalineados, al contrario, el tipo de cambio real hoy es un tipo de cambio real razonablemente competitivo en niveles del 2010, y las tarifas de los servicios públicos todavía no están cubriendo, digamos, todos los costos de producción, pero pasaron de cubrir alrededor del 20% de los costos a tal vez 75, 80, dependiendo el sector. O sea que vos tenés una configuración de precios relativos razonable, y tenés desequilibrios flujos que están corregidos. Ahora, obviamente, tenés relaciones stock-flujo, y esto es la deuda, digamos que obviamente en las condiciones actuales probablemente te pone, digamos, una situación, sobre todo, no porque tengas un problema desde nuestro punto de vista de solvencia, ¿sí?, pero sí claramente de una situación de liquidez que te genera una percepción de insustentabilidad, porque básicamente perdiste el acceso al mercado voluntario. Entonces eso en lo inmediato te hizo dependiente del financiamiento monetario nuevo. Y tenés obviamente la inflación, pero digamos, nosotros pensamos que hay un sendero, digamos, razonablemente bien comportado, trabajoso, pero que se puede transitar a partir de esta situación que se hereda, en donde no está todo el trabajo hecho, pero hay una buena parte del trabajo hecho que podría gradualmente llevarte a un descenso. Digo, yo después puedo decir, no, ya no me corresponde a mí, cómo vería yo los pasos siguientes si ya no me tocara ser bombero, pero me parece que hay un desafío en este orden, digamos, de deuda asociado a un programa fiscal coherente que consolide lo que se logró y le dé perspectiva, y en materia de baja inflación con objetivos que tienen que ser modestos pero asequibles. Y vos decís, está bien, no sé cuánto querés. Después hay toda otra agenda microeconómica, que yo creo que ahí, digo, no es mi especialidad, pero diría, ahí yo creo que hay muchos logros importantes que obviamente están opacados
por, digamos, los desequilibrios macroeconómicos. Como siempre, los gobiernos en la Argentina son juzgados por la macro y no por tal todas cual, las pero cosas lo que quiere decir que hubo una agenda, digamos, y en el plano institucional también nos tocó la otra vez, digamos, presentar la ley de estadísticas, o sea, hay cuestiones de reglas del juego, pero que me parece también importante enfatizarlos y que tal vez, bueno, quedan un poco opacadas, bueno, por una cuestión, lo dice mucho con una figura, usa metáfora Hernán Lacunza, cuando dice, bueno, cimientos y fachada, y la fachada tal vez no luce, claramente no luce bien, y digamos, somos los primeros en admitirlos, en términos de crecimiento, inflación y de situación de bienestar inmediata, pobreza, los indicadores socioeconómicos, pero desde el punto de vista de los cimientos hay muchas cuestiones que si se mantienen y se consolidan, son cimientos razonables para seguir construyendo. Sí, no sé cuánto tenés ganas de opinar sobre lo que puede venir, pero digamos, hay un tema ahí que mencionaste que creo que es hoy la madre de todas las cuestiones a futuro inicial, al menos, que es la deuda, ¿no? Vos decís, no hay un problema de solvencia, sino un problema de liquidez, y no está muy claro qué va a proponer el gobierno, ¿no? Si va a proponer un alargamiento de plazo, va a proponer una quita. Vos, desde tu punto de vista, ¿qué opciones realistas existen? Yo acá quiero ser prudente, sobre todo porque me parece, por supuesto estamos en un programa en donde estamos con un público mayormente de la facultad académico, pero me parece que tenemos que ser prudentes, dejarle, digamos, al próximo, al nuevo gobierno, digamos, elegir sus opciones. Nosotros estamos seguros que existe un sendero bien comportado. Obviamente hay que, digamos, renegociar compromisos, por eso yo decía la relación stock-flujo hoy, a pesar de que el ratio de deuda bien medido y no es grave, no es dramáticamente agudo, o sea, a ver, acá hay todo un tema de lo que le pasa a una economía tan volátil como Argentina, porque si vos medís al tipo de cambio actual, digamos, o con el tipo de cambio de fin de periodo, pero como se mide convencionalmente usando el PBI promedio, esto es un tema de stocks y flujos, el ratio te aparece como de 90% del producto, pero en realidad eso está mal medido, porque si vos, esto tal vez no me quiero poner muy técnico, pero si ese ratio de 90% refleja un tipo de cambio real que la economía nunca experimentó ni va a experimentar. O sea, o vos medís a los precios del fin del periodo y usás el tipo de cambio de fin de periodo, o usás el tipo de cambio promedio y usás los precios del promedio del año. En ese caso el ratio es del orden de 70%. ¿La bruta o la neta? No, la bruta. La bruta. Pero si vos a su vez le sacás la deuda que tiene el gobierno con el FGS y la deuda con el Banco Central, estamos abajo del 50% del producto. Entonces, ahora, obviamente, ningún país puede afrontar vencimientos de una deuda de 50% del producto, que tenemos que ser una vida media de 8 años, entonces esto quiere decir que más o menos, no sé, 8 por 7, 56, todos los años te vencen 7 puntos del producto de capital, más la masa de intereses, ponerle 2 puntos del producto más, te hace que si vos no tenés la posibilidad de hacer rollover, digamos, tenés que afrontar esos vencimientos, entonces te volvés insostenible, pero por un problema de acceso al mercado. ¿Sí? Estimados, vamos a la pausa, volvemos en unos minutitos nomás. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Nosotros no hablamos de economía en los cortes, hablamos de música. Es así, ¿no? Correcto. Señores, vamos a escuchar música. ¿Qué escuchamos? Y le traje un tema alusivo al traspaso de mando.
¿cómo se llamaría? Welcome to the Machine. Pink Floyd. Pink Floyd. ¿De qué año es esto más o menos? 1974. Creo que Wish You Were Here. Wish You Were Here. Sí. Tiene que venir con un manual que diga dónde está la botonera. No, lo podemos pisar porque es un poco largo. Pero... Sí, y volvemos en un ratito nomás. Volvemos aquí en partida doble. Seguimos con nuestro entrevistado. Aquí, Sebastián Katz. En nuestro estudio. Bueno, ya que, digamos, esperemos que el nuevo gobierno empiece a caminar y tome sus decisiones de política, ¿no? Pero, ¿qué uno saca de experiencia? Porque es algo que creo que está subestudiado en la Argentina, ¿no? De hacer política económica en un país como este, ¿no? Digamos, vos tuviste en dos momentos muy distintos, en un momento mucho más rosado, ¿no? Sí. En la época de la Baña, cuando todo parecía andar bien, o andaba bien, ¿no? Digamos, y este momento de bombero, pero también has estado en la provincia de Buenos Aires todo este tiempo, ¿no? Buena parte de este tiempo con el gobierno de María Eugenia. En fin, ¿no? Digamos, ¿qué aprendiste de todo esto, de todas estas distintas experiencias? No sé, es una pregunta muy interesante, no sé si la puedo contestar en profundidad, pero, por ejemplo, a ver si es épocas en las que las cosas andan bien. De golpe, mi convicción es que nuestros problemas se incuban en esas etapas, claro, en general. Sí. Y yo siempre me acuerdo, o sea, porque nosotros nos tocó administrar una bonanza de alguna manera durante 2004-2005. Sí, claro. No quiero exagerar con lo de bonanza porque tal vez suena ofensivo, digamos, tomando en cuenta los niveles de pobreza, desigualdad, todo, pero desde el punto de vista macroeconómico fue una situación de bonanza en donde tenías una situación de superávit externo basado en factores reales. Y ahí hubo, por ejemplo, es bien interesante, pues, cómo vos ayudás al político a tomar las decisiones correctas. Nosotros claramente perdimos en ese momento, porque ese era el momento, sobre todo en 2005, al comienzo de 2005, de empezar a administrar macroeconómicamente, o sea, y hacer una política tal vez contracíclica que en los momentos de auge cuesta mucho. Sí. Yo me acuerdo que me tomó bastante tiempo convencerlo al ministro de Economía, primero, de que teníamos que empezar a moderar el ritmo de crecimiento de gasto, que teníamos que hacer un fondo fiscal anticíclico, etcétera, que fueron cosas que se llegaron a plantear, pero después a las autoridades políticas. Un poco el rol que uno tiene, digamos, es, bueno, como técnico, darle, digamos, elementos de juicio al que toma las decisiones y al líder político para que tome decisiones lo más informadas posibles. Y me acordaba, Chesney Martin, digamos, uno de los presidentes de la Reserva Federal, se acuerdan que decía algo así como que el rol de la política monetaria era, digamos, sacar el bowl del panche, digamos, en el momento que la fiesta está, o cuando la fiesta está en su mejor momento. Y bueno, acá sería retirar la jarra de caipirinhas, digamos, en ese momento. Entonces, eso, digamos, cómo es la relación entre el técnico y el político, me parece, o sea, entre saber técnico y voluntad política es algo que es muy interesante, y la verdad que es algo que no aparece en los libros de texto, que nosotros tal vez en la facultad, digamos, no lo enseñamos, pero que muchos de nuestros alumnos van a hacer y tienen que entender, porque bueno, muchos de los que pasamos como Oscar por la función pública, sabemos que esa relación entre saber técnico, digamos, y voluntad política, ¿sí? Porque tampoco se trata de que nosotros somos de una tecnocracia, ¿no? O sea, acá hay una democracia con líderes políticos, ¿a qué rol cumple, digamos, el saber técnico? Me parece que es un tema bien interesante. Es un tema bien interesante y que seguramente en un futuro curso sobre política económica que vas a ver en la facultad, eso va a tener que ser parte de la currícula. Ahora escúchame, pero anticipando ese curso que vamos a armar, ¿no es cierto? Okay. ¿Por qué no comparas la relación entre el técnico y el político en el 2004 versus el año pasado? A ver, digo, imaginando un poco, sin ser muy exhaustivo, ¿no? Sí, no, digo, tratando de no personalizar. Claro, impresionista, te diría, yo creo que, a ver, en los dos casos fue una relación difícil, digamos, porque en el ciclo de auge de 2004-2005 justamente se trataba de, en un momento en donde todo funcionaba bien, como decía Andrés, o digamos, la superficie funcionaba bien, se empezaban a incubar potencialmente algunos desequilibrios y había que
explicar eso que estaba incubándose, que iba a tener tal vez consecuencias a plazo muy largo. Claro. Y en realidad en Argentina, como tuvimos una suavización de nuestra sempiterna restricción externa, y esa restricción, digamos, estaba bastante holgada en ese momento, claro. Lo que dijimos en ese momento recién tal vez empezó a notarse esos 4 o 5 años después, o sea, con mucha intensidad. En esta etapa yo creo que, por ejemplo, también fue una relación conflictiva, porque probablemente a los líderes políticos del ciclo que termina, digamos, se le presentaron opciones tecnocráticas que no estudiaron debidamente los dilemas que nuestra economía enfrenta y nuestra sociedad enfrenta. Y entonces, así como muchas veces, digamos, el ciclo populista se caracteriza por, en nuestra historia tenemos un montón, digamos, etapas de oscurantismo, digamos, formas de no querer ver. El caso emblemático fue el INDEC, tratando de alguna manera romper el termómetro para no enterarte de lo que pasaba. También es cierto que, digamos, el exceso de tecnocracia es otra forma de no ver, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, bueno, algunas escuelas de nuestra disciplina practican con bastante intensidad esa forma de no ver. No, lo que se me ocurría es que tomando un poco de distancia como vos decías, de las personas, pero en general, para un economista que está trabajando en el ministerio, de repente se siente más escuchado en momentos de crisis. En momentos de bonanzas es muy difícil explicarle al político, che, mira, no hagas las cosas tan bien, porque mira que hay que guardar un poco para después, ¿no? Es muy interesante, porque fíjate, digo, está bien, retomando el punto del contraste, me parece que fue más difícil el papel del técnico en la época de bonanza que el papel del técnico, por lo menos en el momento en donde la emergencia ya era abierta. Sí. Hasta el punto que, fíjate que, digamos, no me interesa personalizar, pero digamos, el tipo de medidas que nosotros tuvimos que tomar, y salvemos la distancia de que uno estuvo involucrado, etcétera. O sea, Argentina volvió a tener control de cambios, ¿sí? Volvió de alguna manera a tener que enfrentar dificultades con la deuda después de haber levantado el cepo, de haber ido al holdout, de haber salido del problema de los holdouts, y de algún modo esas decisiones las tuvo que avalar un líder político que había venido supuestamente a acabar con eso. Y sin embargo, en medio de la emergencia se dio cuenta que se la tuvo que bancar, y realmente ahí hay que reconocer que cuando se le presentaron opciones muy amargas y difíciles, bueno, digamos, lo aceptó, porque casi es como cuando la ley de gravedad se está imponiendo por su propio peso, ¿no? Eso sí, yo tenía la misma reflexión, ¿no? Quizás es más fácil ayudar a un amigo una vez que está sufriendo la resaca que decirle que la próxima botella, el próximo copa que sigue, mejor no la tomes. Ahora, creo que este es lo que va a pasar, ¿no? Digamos, ese es el probable peligro del futuro, ¿no? Digamos que tal vez se confundan las bonanzas o los vientos o ciertos relajamiento de la situación con una mejora estructural permanente. Y ahí viene tu reflexión, esto de las reformas micro, ¿no? Porque yo, que me dedico, no sé si no a la micro necesariamente, pero los temas del desarrollo, el otro día decía en una reunión, bueno, los economistas hacemos desarrollo en América Latina, siempre comemos sopa, porque cuando las cosas van bien, para que las querés, y cuando las cosas van mal, hay otras cosas más urgentes, entonces nunca llega el momento de eso, ¿no? Y hay también un tema de economía política, ¿no? De que nadie quiere agarrar ese toro por las astas. Totalmente, sí, no, de acuerdo, es decir, es como... Bueno, es decir, muchas veces en nuestro país, digamos, bueno, lo urgente está tapando lo importante, y eso se nota muy fuertemente, digamos, en el policy making, pero sí, estoy de acuerdo. Y en este caso, la gestión de estos momentos de crisis, ¿en qué medida uno está aislado o se nutre porque a veces uno dice, bueno, el equipo de tal son las personas que están ahí, pero uno cuando está en funciones consulta, ¿no? Digamos, o vive en una torre de cristal, porque hay gente, creo que consulta mucho, y ahí digamos, lo importante ahí es todo, perdón, el capital
social, digamos, y las relaciones que uno fue construyendo previamente, porque vos no podés llegar y construir esas relaciones cuando ya estás en el cargo. O las tenés de antes porque las fuiste construyendo con los colegas, como ustedes, pero a nosotros nos tocó consultar a muchos colegas y la verdad tuvimos un apoyo enorme de gente con puntos de vista muy diversos, pero digamos, cuando hay respeto profesional y cuando hay una cierta trayectoria y bueno, vos conversaste, discutiste con honestidad intelectual, bueno, nutrirte de eso es fundamental porque digamos, la verdad que el temor a equivocarte es importante y escuchar muchas opiniones y después poder sopesar, después la decisión la tenés que tomar vos, digamos, pero escuchar a gente que respeta mucho, nosotros lo hicimos todo el tiempo. O sea, llamábamos por teléfono, nos reuníamos en las casas de colegas, los invitábamos al ministerio, Hernán habló, digamos, con economistas, con políticos también, de todo el espectro, y de nuevo, no son solo economistas, digamos, politólogos y políticos profesionales, ¿no? O sea, así se hace política económica. Pero el punto es importante, yo creo que, bueno, es cierto con distintas profesiones, pero nuestro gremio en ese sentido es un gremio generoso, yo creo. Sí. Mi experiencia es que es muy generoso. Sí. Nosotros, la verdad que en ese sentido, tal vez frente al abismo, porque las circunstancias eran muy extremas, etcétera, pero la verdad que nosotros tuvimos un apoyo enorme. Después hay gente con la que después tenés una relación de más confianza y con ellos, bueno, por supuesto podés consultar muchas más cosas todavía, pero incluso, digamos, con gente con la que no pensamos lo mismo, tuvimos realmente la posibilidad de escuchar su punto de vista y también de reserva de información para decisiones muy difíciles. Gente que no busca un cargo y busca simplemente acercar su posición, ayudarte por el bien común. Eso es muy importante. A ver, nosotros, de nuevo, es decir, amarramos en condiciones razonables y las circunstancias eran muy difíciles. Eso no podría haber sido posible sin el apoyo de todos los colegas que tuvimos. Está muy bien, sí. Muy bien. Estimados, tenemos agenda y último tema. ¿Qué quieren primero? Lo que usted diga. La agenda es corta. La agenda es muy corta. Vamos con alguna. Disfrutemos de una agenda corta que no tenemos hace mucho tiempo. Reuniones informativas de posgrado. Para conocer en detalle nuestra propuesta académica, hemos implementado un ciclo de reuniones informativas coordinadas por las autoridades de cada maestría, especialización y curso de posgrado para fomentar un espacio de intercambio y consultas. Más información en la página de la facultad www.economicas.uba.ar. Asimismo, hoy y mañana se podrá inscribir a cursos de verano 2020, modalidades distancia, magistral, virtual e intensivo, y segundo tramo, ciclo general y ciclo profesional. Inscripciones solamente por el sistema interactivo de servicio de alumnos en caso de inconveniente de concurrir al departamento de alumnos dentro de los días de inscripción. Eso es toda la agenda de hoy. Muy bien, ¿podemos sumar esto? Podemos sumar, cómo no, profesor, sin ningún problema. ¿No? Seminario de investigación Lian Aliup. Lian Aliup es PhD en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Economía por la misma universidad, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y sus intereses de investigación se centran en los aspectos macroeconómicos de desarrollo económico, comercio internacional en economía emergentes. Esto es fecha 12 de diciembre, pasado mañana, ¿sí? A las 13 horas, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Avenida Córdoba 2122, aula 463, profesor. ¿Sí? Muy bien. Estamos ahí. Bueno. Un poquito de música y volvemos ya para despedirnos del programa. Esto es de un disco que se llamó Abacab en su momento, salió en vivo. ¿De qué conjunto? De un conjunto, eran 3 muchachos que habían empezado siendo 5, terminaron 3. Ajá. El que canta es el baterista, es raro en un grupo eso. Sí. Suele ser raro. No es Eagles. No. Que uno que tiene el nombre de una canción de Box Day. Claro. Sí, ya lo recuerdo. Se llama. Pero necesitamos una pronunciación británica. Que sería Genesis. Algo así. ¿Sí? Algo así. Esto es un disco que se llamó Abacab, disco del año 81, y salió en vivo en un disco del año 82 que se llamó Three Sides Live. Esto es Like It or Not. Esto era Like It or Not, disco Abacab. El autor de este tema no es Phil Collins. ¿Quién es? El señor Mike Rutherford. El guitarrista. Que después hizo un lindo conjunto. Sí, Mike and the Mechanics. Sí, Mike and the Mechanics. Mike and the Mechanics. Un disco muy lindo. Que hizo varios cantantes. Tenía 2 cantantes oficiales. ¿Ah, sí? Claro, uno era Paul Carrack
Y el otro, no me acuerdo ahora, ya se lo averiguo en unos minutitos antes de que termine el programa. Muy bien. Bueno, estamos con Sebastián Katz despidiéndonos en el último programa del año, ¿no? De partida doble. Esperamos volver el año que viene renovados y que Sebastián nos vuelva a visitar, ya más relajado. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero ¿cómo fueron las relaciones con el FMI en todo este tiempo? Complicadas porque la verdad que, bueno, una parte importante de las decisiones que tuvimos que tomar de política económica estuvieron muy afectadas por las dificultades que enfrentó el programa, en particular los desembolsos previstos. Ustedes se acuerdan que para septiembre había un desembolso previsto que no ocurrió, de 5.400 millones de dólares, y después para diciembre ahora otro de 1.000 millones de dólares, básicamente porque de algún modo el programa convenido con el fondo, que era un programa que básicamente había reemplazado el financiamiento de mercado por financiamiento del organismo, tenía sin embargo un par de condiciones de lo que llaman programas de acceso excepcional, que tienen una serie de criterios que tienen que cumplirse. Argentina, acceso excepcional quiere decir que Argentina accedió a muchas más veces la cuota que le corresponde, y entonces como consecuencia de eso hay una serie de condiciones que tienen que cumplirse. Una de ellas tenía que ver con que vos tengas un acceso regular al mercado, que en el caso de Argentina era poder hacer un rollover, una refinanciación, una renovación de los vencimientos de deuda de corto plazo. Y cuando después de las elecciones PASO, de las primarias, las dos licitaciones de letra de corto plazo que se hicieron, digamos, tuvieron una tasa de renovación de apenas 5%, entonces eso de alguna manera complicó la situación de desembolsos y, bueno, a partir de ahí hubo que, de algún modo, yo diría, manejar una situación compleja, porque si en el momento que nosotros sabíamos que el desembolso no iba a ocurrir, eso se conocía, probablemente la dinámica financiera podría haberse agravado mucho más, y entonces tuvimos que manejar en términos de comunicación con el fondo esa situación, al mismo tiempo que intentábamos convencerlos de que, bueno, la deuda argentina bajo determinadas condiciones era sostenible, pero fueron un par de reuniones que tuvimos viajando a Washington, duras, difíciles, pero bueno, por otro lado, también el gobierno argentino y probablemente iba a cambiar, porque ese era el resultado de las elecciones primarias, y las autoridades del fondo bueno, implícitamente querían guardarse cierto poder de presión y de negociación de esta manera, en un contexto de governance complejo, porque también nos había pasado que la persona que había estado a cargo del fondo en el momento que se había dado el paquete de 56.000 millones de dólares se estaba retirando. Entonces, entre el cambio de autoridades en Argentina y el cambio de autoridades en el fondo, el staff del organismo tuvo digamos, más peso, y probablemente el staff, digamos, tenía una posición más crítica que las autoridades políticas del fondo, ¿no? Entonces, bueno, fue aprender un poco el arte de la negociación también, pero ahí está abierto. Muy bien. Bueno, gracias, Sebastián. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y a descansar. Descansar ahora. Sí. Nos vamos a encontrar martes que viene. Martes que viene nos despedimos. 20 horas, nos despedimos el año. Así es, de la temporada 2019 partida doble. Champán, sidra, todo. Así es. Nos vemos. Chao. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.